a los fisioterapeutas que estaban en la recuperación, les ponía siempre como plazo que él el 25 tenía que estar en la selección. Y esos eran los plazos que sabía el Inter y que él se había propuesto. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es ¡Al ángulo! Que, como lo prometimos, tenemos al profe Néstor Bonillo ya enlazado, preparador físico de nuestra selección, para comentarnos las novedades, estas altas a Paolo Guerrero, a Jefferson Farfán, de las cuales queremos saber. Así que le doy pase al gran Pedro García para que le dé la bienvenida al profesor y desde aquí un saludo para él. Pedro, adelante. Franco, gracias. Hola, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Saludos para toda la mesa. Aquí asado porque acabo de ver un gol que le hacen a la Juve al minuto de juego por la maldita presión alta y por la bendita o maldita también esa costumbre de salir jugando. ¿Tú viste el gol, no? Sí, lo vi, pero bueno, la presión alta obviamente la sé porque te invita la forma de jugar, si salen de abajo y si ahora el arquero le da la pelota, o mejor dicho, el back central le da la pelota al arquero, te invitan a presionar, obviamente. Profe, dígale a Pedro, dígale la verdad, Pedro, que Perú está ensayando jugar así en el reinicio de la eliminatoria. En La Paz. En La Paz. Vamos a hacer todo lo posible, Pedro. Por favor, no, me sube la presión a 15-10 y yo veo que la selección peruana algún día quiere jugar a salir, o sea, quiere jugar a eso, ¿no? Me da un problema serio, ¿ah? Néstor, escúchame, justamente por La Paz, ¿cuál es el plan para La Paz? De lo que se puede contar, ¿no? Porque La Paz siempre supone un mes de charlas previas, ¿no? La aclimatación, la convocatoria y la elección. Perú ensayó de todo para ir a La Paz. Se aclimató en el Cusco una semana y media, esto pasó con Marcarián, cambió el equipo casi al 100% en cierto momento y nunca se ganó en La Paz. ¿Cuál es el plan? Bueno, también lo hicimos nosotros. Acordate que nosotros estuvimos en el Cusco. También, sí. Y bueno, uno tiene que siempre aprende. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en Quito. Vamos a ir un día antes y ya tenemos el hotel, un hotel que está a 3.000 metros de altura, que nos da la posibilidad de dejarse un poquito mejor. Y vamos a jugar 5 de la tarde. Una vez que terminamos el partido, enseguida vamos al vuelo que nos trae de regreso y volvemos a Lima. Ese es el plan que tenemos hasta el momento. O sea, se han conseguido, perdón, un hotel, La Paz está a 3.600. Y hay una parte de La Paz, me acuerdo de esto, que está más bajo que la ciudad, ¿no? Hay una zona residencial que está como que más abajo de los 3.600. Ahí van. Sí, incluso hay un hotel que está todavía más abajo. Lo que pasa es que es más engorroso el camino para llegar hasta el estadio. Ustedes, los que conocen La Paz, saben que son calles más bien angostas, circulares, porque o bajás o subís. Y bueno, si tenés que hacer cualquiera de los dos caminos y estás mucho tiempo arriba de un bus, no es lo más beneficioso. Entonces decidimos ir a ese que está más cerca del estadio y está a 3.000 metros de altura. Y bueno, creo que nos va a dar la posibilidad de descansar bien, sin dificultades, y poder jugar como lo puede hacer Perú, con jugadores que ya conocen cómo se juega en la altura, conocen cómo sale la pelota, los efectos que tiene. Casi todos los muchachos han jugado y el que no ha jugado no va a tener dificultades, porque en general vamos a elegir futbolistas que tengan posibilidades de adaptarse bien. Néstor, Argentina ganó en La Paz, Ecuador ganó en La Paz. Eso le mete presión al partido en términos de que son puntos que rivales directos ya sacaron. Pero yendo un poco a la analogía que hacías con lo de Quito,
si algo hicimos bien previo a Quito y en Quito fue quitarle trascendencia al tema de la altura. Se habló poco de la altura, se habló mucho más del juego, de cómo jugarle a Ecuador, de cómo teníamos que plantear el partido y seguramente hicimos uno de los mejores partidos de la eliminatoria pasada. ¿Esa es un poco la idea? O sea, salir a jugar lo más cercano a la naturalidad posible a pesar de la dificultad de la altura. Sí, bueno, a ver, nosotros cuando fuimos a Quito lo que sabíamos era las dificultades que tenía Ecuador, porque tenía futbolistas nacidos en el llano, que hacía mucho que no jugaban en la altura y que la mayoría estaban en Europa o en el exterior, y que estaban jugando al quinto día, entonces sabíamos que ellos iban a tener quizás más dificultades que nosotros. Los jugadores bolivianos, mejor dicho, la selección boliviana en general se nutre mucho de futbolistas que están viviendo en La Paz, que son nacidos en ese distrito. Y Argentina y Ecuador, especialmente Argentina, los agarró prácticamente sin jugar, era el primer partido que jugaba. De todas maneras, Argentina hizo un muy buen partido con 7 jugadores que debutaban en la eliminatoria y no tuvieron ningún inconveniente en desarrollarse. Y bueno, como les dije antes, nuestros futbolistas saben lo que es jugar en la altura, tienen, la mayoría se ha formado en el Perú, de los que juegan en la selección, tienen 25 o 30 partidos en las diferentes alturas, conocen lo que es cómo funciona el cuerpo en la altura, conocen cómo dosificar los esfuerzos, así que no creo que tengamos dificultades con respecto a ese tema. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Nos saluda Michael. ¿Cómo te va, Michael? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Recién le decías a Pedro algo que me dejó pensando, que fue, y los que no hayan jugado no tendrán problemas porque elegiremos futbolistas con capacidad de adaptarse. ¿Cómo se sabe que un futbolista tiene capacidad de adaptarse antes de verlo jugar en la altura? Tiene que ver con las mediciones y quiero mencionarte un nombre, que es el que nos puede generar mayor curiosidad en este sentido. Gianluca Lapadula, ¿es un jugador con capacidad de adaptarse rápido a la altura? Mira, hay algunas cosas que se pueden hacer como para ver si un futbolista tiene algunos testeos que son muy simples que se pueden hacer, pero básicamente los jugadores que son más resistentes que explosivos son los que mejor se adaptan a esta situación. Por eso te decía que siempre la elección para este tipo de partidos funciona de esta manera. Nosotros, por ejemplo, en Quito, Jefferson estaba haciendo la entrada en calor y estaba también haciendo entrada en calor Hurtado, y de dos características físicas diferentes. Obviamente Jefferson mucho más explosivo, Paolo es más equilibrado entre lo aeróbico y lo anaeróbico, y Jefferson le estaba costando, en la entrada en calor le estaba costando recuperarse, y Paolo se recuperaba muy rápido. Y bueno, en ese caso le tocó entrar a Paolo y pudo desenvolverse sin inconveniente. Entonces, hay jugadores que sabemos que en general pueden tener mejores rendimientos en la altura, y bueno, nosotros los preparadores físicos somos los que tenemos que, en este caso, dar una opinión, y después obviamente siempre, y como siempre, Ricardo es el que termina definiendo la situación. ¿Qué opinión tienes en ese sentido de Lapadula? ¿Qué podrías adelantarnos sobre...? Mira, Lapadula es un jugador que está por encima de la media en todo lo que son los metros totales para un delantero. Es un jugador que le gusta mucho trabajar. Lo estamos siguiendo como a todos los futbolistas que estamos viendo. Y obviamente, yo no sé si va a estar citado Lapadula, pero
desde el punto de vista de lo que observo en él físicamente, veo que es un futbolista que tiene mucho recorrido y que se recupera rápido para hacer un nuevo esfuerzo. Entonces, eso me alienta a pensar que es un jugador que no debería tener dificultades para jugar en la altura. Profesor Bonillo, buenas noches. Los saluda José Antonio Chavarri. Buenas noches. Me gustaría tal vez que nos pueda describir un poco cómo van a ser los días previos al viaje. Es decir, en cuanto al trabajo, ¿va a haber algún tipo de trabajo diferenciado de cara a lo que representa jugar en altura? ¿O la preparación es, no sé si exactamente la misma, pero no difiere mucho de lo que sería un partido en el llano? Que no hay posibilidades de hacer ninguna. El jugador llega a nosotros, en realidad, mire, cuando estaba la posibilidad de tomar Perú y cuando ya lo tomamos, lo primero que hice, me tomé un avión y me fui a Chile para hablar con el profesor Bonini. El profesor Bonini fue el preparador físico que trabajó con Bielsa durante todos los periodos que Bielsa estuvo en selección, tanto en Argentina como en Chile. Y lo primero que me dijo, a partir de ahora, más que preparador físico, sos un recuperador físico, porque los futbolistas llegan normalmente después de haber jugado un partido, de viajar, tienen jet lag encima, entonces hay que armar toda una metodología de trabajo para recuperarlos, para que tengan la mejor posibilidad de jugar el día jueves o el viernes, en el mejor de los casos, y darle la posibilidad al técnico que haga la mayor cantidad de trabajos posibles. Entonces, nuestro trabajo es eso, tratar de recuperarlos, tratar de orientar al técnico para que elija las cargas de trabajo que son las definitivas, porque tiene que refrescar todo el aspecto táctico, teniendo en cuenta que hay futbolistas que vienen con distintos entrenadores y con distintos sistemas, y bueno, nosotros tenemos nuestro sistema y nuestra posibilidad de accionar en el campo. Entonces, bueno, hay que reorganizar esa carga de trabajo, y sea que uno juega en el llano, sea que uno juega en la altura, las posibilidades son esas, es la de la recuperación. Cualquier cosa que uno haga con respecto a la altura lleva mucho tiempo, hay que ir a la altura, hay que estar lo mínimo 11 días para que tengan una adaptación mínima, y ese tiempo no lo disponemos, así que lo que hay que hacer es lo que hacemos habitualmente, recuperarlos, darle el espacio al técnico para que trabaje la mayor cantidad de tiempo posible, alimentarse como corresponde, hidratarse como corresponde y elegir los tiempos para estar en la altura y jugar. No hay otra alternativa. Néstor, una cosa con respecto a lo que dices, hablando de recuperación y demás. Paolo y Farfán no vendrán de competir, no vendrán con una necesidad de recuperarse porque no vienen compitiendo. ¿Qué cosas has pensado con respecto a la posibilidad de incluirlos? Vamos a ver Paolo. Paolo ya le dieron el alta, hoy se comunicó conmigo, estado de alta. Estado de alta significa que puede hacer, todo está a disposición del técnico. Ya. Entonces, vamos a ver. ¿Los tiempos fueron los normales o está acelerado, Paolo? No, está en el sexto, justamente hoy, en este periodo está en el sexto mes. Yo calculo, ojalá lo pongan el próximo domingo, pero tengo más expectativas que lo pongan en el último partido, y estaría en competencia en los 6 meses y medio. Está, digamos, está en los tiempos, pero en los tiempos mínimos. Él hizo un gran trabajo y tiene una mentalidad, como ustedes saben, muy definida y muy enfocada, y él, a los fisioterapeutas que estaban en la recuperación,
le ponía siempre como plazo que él el 25 tenía que estar en la selección. Y esos eran los plazos que sabía el Inter y que él se había propuesto. Y para estar en esa fecha sabía que tenía que estar antes en una cancha, en un campo de juego. Así que hizo todo lo que le dijeron y más también, como para estar en tiempo y forma. Mira, y Farfán, ¿cómo lo ves tú? Porque es claro, es como te hago una pregunta medio complicada porque no está jugando, no tiene equipo. Su antecedente inmediato con respecto a la altura es el que contaste en Quito. ¿Qué cosa debemos esperar de Farfán con respecto a la posibilidad de que pueda estar convocado y puntualmente en la cancha en La Paz? Bueno, lo primero de Jefferson es recuperarlo al 100%. Por eso estamos trabajando en la Videna con él y lo que queremos es ponerlo al 100% en su recuperación. Él está empezando a hacer acciones en el campo, progresivas, y afortunadamente la rodilla ya tiene toda la flexión, toda la extensión, no tiene molestias, no se inflama ante las acciones que vamos haciendo, está progresivamente metiéndose en el campo. Así que bueno, vamos a ir viendo en el día a día la evolución. Yo soy optimista, pero tenemos que ir analizando cada día cómo va evolucionando. Esta es la parte final de su recuperación y es determinante cómo va absorbiendo las cargas en el día a día. La convocatoria va a ser un poco más larga en términos de nombres por esta misma situación de ir a jugar a la altura y después de venir a jugar con Venezuela en Lima. O sea, el partido de altura los hace pensar que hay que convocar más de 25 o 26 que normalmente se convocan. Mira, no creo que convoquemos demasiada cantidad de jugadores. No creo que lo hagamos. Pues, tenemos que sí analizar todas las variables que significa traer los futbolistas a Perú. Estamos en un momento complejo todavía. Los jugadores de la MLS, que todavía no sabemos si van a tener cuarentena o no van a tener cuarentena cuando regresan, si tienen cuarentena, si los dejan venir. Tenemos que analizar todo lo que están haciendo. Los más fáciles son los de México, que no tenemos dificultades. Creemos que no vamos a tener problemas con los de Europa, pero hay que estar muy atentos a todas estas situaciones. Y en base a eso hay que tomar decisiones porque después es muy complejo traer jugadores si uno tiene la necesidad y habría que recurrir a los medios locales. Vamos a ir viendo todas las alternativas, pero resumiendo, no creo que que convoquemos muchos más jugadores de los que habitualmente lo hacemos. En Quito jugaron todos un partidazo, ¿no? Incluso Paolo Guerrero. Pero antes de Quito, cuando fuimos a La Paz y en partidos anteriores, siempre había un comentario generalizado, incluso con declaraciones de Paolo, sobre su incomodidad de jugar en la altura. ¿Esta incomodidad es algo del pasado? ¿Fue una percepción de Paolo del momento o está respaldada en números? La verdad que no tengo los datos de Paolo en La Paz, no tengo datos de Paolo anteriores. Había muy pocos datos. Cuando nosotros llegamos a la federación no teníamos muchos datos de los rendimientos de los futbolistas en las anteriores eliminatorias. Con respecto a La Paz, no tuvimos a Quito, bueno, Paolo no tuvo ningún inconveniente y se desenvolvió bien. Y bueno, él está en una etapa de mucha madurez deportiva, así que él sabe perfectamente cómo dosificar sus esfuerzos y cómo moverse. Dentro de esto de convocar jugadores del medio local, ¿qué tan importante para ustedes es que el torneo empiece el 12? Muy importante. Es muy importante. Los jugadores que tienen que tener competencia. La competencia es irreemplazable en algunos casos.
hay excepciones, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero Farfán son las excepciones a la regla. La mayoría de los futbolistas necesita de la competencia para tener su mejor versión. Hay muy pocas excepciones. Jefferson fue una excepción, nosotros lo pusimos en cancha contra Brasil y entiendo que tuvo un rendimiento desde todo punto de vista muy bueno, pero son excepciones. La regla es que el futbolista necesita competir. Néstor, gracias. Capaz una de salida y rápida, corta y al pie. Cueva tiene posibilidades de lograr su mejor forma física. ¿Qué cosa se sabe de él? ¿No? La pasada eliminatoria fue claro que fue el mejor asistidor, hizo goles, fue protagonista y en el último tiempo ha sido más irregular, más allá de que comenzó a jugar en su nuevo equipo. ¿Qué cosa podemos esperar de Cueva? Porque el público está esperándolo a Cueva. Bueno, nosotros estamos mirándolo. Cueva hace un mes que llegó a Arabia Saudita. Fueron muy pocos minutos los que jugó en los primeros partidos. Esta es la primera vez que juega 45 minutos después de un mes y creo yo una semana. O sea que le ha costado más de un mes estar 45 minutos en campo. Así que bueno, estamos observando y mirando con mucha atención. Listo, Néstor. Hicimos la última, pero Michael, ¿no? Quiere colocar acá un pase final, un toque cortito también. Ya que estamos preguntando por nombres en particular, ¿han revisado los partidos de Ormeño cuando estuvo en Cusco? No, en Cusco no, exactamente no lo revisamos. Tenemos datos de él. Ustedes saben que yo tengo una muy buena relación con Mario Mentaña y aparte creo que jugó muy poquito en Cusco. Si yo mal no recuerdo, no sé si jugó 1 o 2 partidos. Fueron pocos los partidos que jugó. Pero tengo todos los datos de Mario. Tengo todos los datos de Mario cuando estuvo en Cusco, cuando estuvo en Puebla. Conozco el perfil del futbolista desde el punto de vista físico, así que en eso, más que revisar lo que hizo en el Cusco, porque aparte en ese momento tenía un proceso de adaptación diferente, hay que revisar lo que está haciendo hoy en su club, que es lo que hacemos habitualmente con todos los jugadores que tenemos en carpeta. Los miramos permanentemente, sacamos todos los datos que podemos, hacemos los análisis de mayor rigurosidad y después, en base a eso, se toman decisiones. Néstor, abrazo grande, gracias. No, ustedes que la pasen bien y esperemos que se termine. Bueno, la última vez que estuvimos pensábamos que ya no iba a suceder esto, de estar mirándonos por una camarita, pero bueno, esperemos que esa sí sea la última y que esto se termine de una vez por todas. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es ¡Al ángulo!